Bienvenidos a Innovate con Medical, un espacio creado por Medical Corporation Group en colaboración con André Productos Desechables, en donde te informaremos sobre los temas más actuales y de mayor interés en el área médica y bienestar integral, pensando siempre en el futuro de tu salud. ¿Cómo están todas las personas que nos miran desde YouTube y todas las personas que nos escuchan desde cualquier plataforma de podcast o de audio? Yo estoy, la verdad, muy contento, muy emocionado, porque como les decía al inicio, vamos a tratar un tema que llama muchísimo mi atención porque es algo que escuchamos mucho con los pacientes. Es algo que escuchamos mucho siempre cuando hablamos de enfermedades, cuando hablamos de si somos más viejos de lo que aparentamos o no, involucramos al tema de la genética. Y para poder tratar este tema, también estoy muy contento porque quiero darle la bienvenida al doctor Marco Santana, que ha estado todo este tiempo con nosotros en cada episodio, conduciendo también este podcast, y yo feliz de que estés aquí, doctor. Es un gran placer, la verdad, hemos tocado temas que la verdad son muy padres, creo que muy informativos, ¿no? Y el tema de hoy, yo creo que ahí sí aplica la palabra de que si no sabes de dónde vienes, no sabes para dónde vas. Me encanta. Entonces yo creo que conocernos con el tema de hoy a un nivel muy chiquito, que es lo que vamos a hacer hoy aquí con la doctora, es muy importante para entender todo lo que está pasando con el tema de longevidad hoy en día, ¿no? Sí, y justamente para poder desmenuzarlo un poco más, es que tenemos aquí a la doctora Emilia Arteaga. Ella es especialista en genética médica y perinatal. Bienvenida, doctora, gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación. La verdad es que hemos platicado mucho el doctor Marco y yo sobre este tema porque es algo que nos apasiona mucho, el tema de la longevidad y de las cosas que tenemos que hacer, no solamente para vivir más años, sino para vivirlos bien, ¿no? Y entonces hemos platicado de que lo más importante para poder entender todo lo que de aquí se desprende es qué tanto está involucrada nuestra genética en este tema, y justo por eso es que la invitamos y estamos muy contentos de que ande por acá. Pues para mí también es un gusto estar aquí, ¿no? La verdad es que la genética muchas veces sabemos que está presente en todo, pero quizás no le damos la relevancia que tiene, ¿no? Y tanto en la salud, en la enfermedad, en rasgos físicos, la genética está en todo. Y va a estar en todas las especialidades médicas y va a estar también en cómo vivimos nuestra vida, lo que mencionabas, no únicamente de la parte de vivir más tiempo, sino vivir mejor, tener buena calidad de vida, ¿no? Y cómo nosotros impactamos a nuestra genética. Muchas veces decimos la genética impacta en todo lo que hacemos, sin duda. Determina, es como una receta, ¿no? Que la lees y va a dar un resultado. Pero también en la genética ocurre otra cosa. Estos genes se van a expresar también de una manera diferente dependiendo de cómo tratemos a nuestro cuerpo. Y aquí es lo que creo que vamos a poder desmenuzar, quizás vamos a romper uno que otro corazón, porque quisiéramos modificar toda la genética, pero creo que es darle un poco de relevancia a cómo nuestra genética va a interactuar con el medio. Y darle la relevancia a cada una de estas dos áreas como se debe. Muy buen tema. Y la pregunta es, porque hemos visto muchas veces ahora, han hablado en algunos artículos o algunos libros que hemos leído, que también lo puedes cambiar tu genética, ¿no? Ahora sí nos estás aclarando un tema, si es cierto que alguien está muy bien porque tiene una buena genética o alguien no está muy bien porque no la tiene. Y si no, el otro paradigma nuevo es, sí lo podemos cambiar nuestra genética. Esta parte, bueno, a mí me apasiona evidentemente esta área. Nosotros tenemos nuestro ADN, ¿no? Que va a tener esta receta de proteínas y estas proteínas van a conformar todo lo que somos, nuestras características físicas, la predisposición a ciertas enfermedades, cómo nos vamos a ver, la estatura que vamos a tener. O sea, todo va a estar determinado por esta receta, ¿no? Que es nuestro ADN. En este ADN hay aproximadamente 20,000 genes, más o menos, que se están expresando para generar diferentes proteínas que nos conforman, ¿no? Ahora, el punto clave aquí es que se pensaba en su momento que estos genes eran dueños y señores de toda la expresión, pero realmente este material codificante que se llama, es decir, que tiene una información determinada, es menos del 1% de nuestro material genético. En algún momento este 99% restante se le decía como DNA basura. Pero realmente es porque no sabíamos lo que hacía. Ahora ya sabemos que toda esta otra parte es la que regula la expresión de los genes. Entonces, una cosa es la receta, ¿no? Tengo esta receta que dice esto.
Ahora la expresión es, digamos que yo tengo la misma receta, ¿no? Yo mezclo los ingredientes y le pongo en el horno y le puse media hora. La receta decía 45 minutos. ¿Qué va a pasar con ese pastel? Va a estar crudo. Claro. Pero si lo pongo 1 hora, ¿qué va a pasar con ese pastel? Se va a quemar. Se va a quemar. Okay. Y entonces el medio donde yo cociné esa receta va a darme o un pastel crudo, o uno bien hecho, o uno quemado. Lo mismo pasa con los genes. Tú tienes tu información que no se puede cambiar. Como vino la receta, es la información genética. Pero el medio es el que puede determinar cómo se expresan esos genes. Ok, entonces lo que cambiamos es la expresión de los genes. Lo que se puede modificar es la expresión de los genes, no los genes. Lo que vino de Eso ya fábrica, vino de fábrica. O sea que yo sí podría tener una predisposición a la obesidad, por ejemplo, porque está en mis genes. Pero si hago ciertas cosas para cambiar mi metabolismo, algún tratamiento o alguna rutina o etcétera, me asesoro, puedo cambiar la expresión de esos genes. A eso se le conoce epigenética. Y seguramente lo habrán escuchado porque la epigenética ahorita está de modísima. Sí. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Justamente lo que tú mencionas. Tú tienes predisposición a cualquier cosa. O sea, puedes tener genes que determinen cierta predisposición a enfermedades o a no enfermedades. Por ejemplo, lo que mencionabas, tener mejor apariencia con respecto a la longevidad, menos arrugado, menos calvicie, lo que sea positivo o negativo. Tú tienes una predisposición, pero el ambiente es el que hace que se active o no se active. Eso que hace que se exprese o no se exprese, o se exprese más o se exprese menos, es la epigenética. Okay. Entonces, todos estos rasgos, ¿no? Y mucho en enfermedades, pero también como longevidad, altura, fisionomía, se conocen como condiciones multifactoriales. Es decir, dependen de muchos factores, no solo de uno. Y esta balanza va a tener dos lados, el lado genético y el lado del ambiente. Todas estas condiciones son poligénicas, es decir, no es un gen, no hay el gen de la obesidad, el gen de la longevidad, el gen de la diabetes. Hay muchos genes que están en muchas rutas metabólicas. Y por otro lado tienes el ambiente. Y este ambiente va a hacer que estos genes se expresen de una u otra manera. Tú lo mencionabas ahorita. Digamos que tú tienes, incluso, y ahí sí, lastimosamente, por ser mexicanos, existe una predisposición genética, ciertas variantes de estos genes que te dan mayor riesgo de tener enfermedad metabólica, obesidad, diabetes, hígado graso, etc. Tú tienes esta base, pero nunca consumes alcohol, nunca fumaste, tienes una muy buena actividad física, tienes una dieta hipocalórica, la probabilidad de que desarrolles esas condiciones es bajísima. O la presentas, pero a los 70 años. Si esa misma persona, con esa misma predisposición, tiene obesidad desde los 10 años, fuma desde los 15, toma alcohol semanalmente o diariamente y tiene pues todo el estilo de vida con grasas que no debe, azúcares simples y demás, pues va a presentar obesidad, sobrepeso o diabetes o hipertensión a los 30. Es que ya siento que me está escribiendo. Incluso yo creo que hasta nos puede explicar mejor el tema que ya hemos visto en algún lugar, como tú dices, hermanos gemelos, ¿no? Que uno vive en un ambiente y el otro vive en un ambiente completamente diferente. No sé si es eso que es lo que entendimos, ¿no? El que no vive en el ambiente bueno, no tiene esa expresión epigenética arriba que le provoca que el otro hermano va. Y ya me pasó en el consultorio, de eso de atender 2 hermanas gemelas, y finalmente es así, la misma edad, univitelinas y todo, y una está perfectamente bien de la cara y la otra está completamente fuma, pasa todo el día en el sol y entonces eso lo ves la diferencia y tienen la misma genética. De eso estamos hablando. De hecho, la mayoría de estudios que se han hecho en relación a este tipo de condiciones puedes utilizar la población en general, ¿no? Y haces secuenciación masiva de todos estos genes como para ver si algo brinca y dices, este gen está muy relacionado con esto, ¿no? Okay.
Y también se hacen estudios en gemelos monocigotos, son los que comparten, o sea, vienen de un mismo óvulo y un mismo espermatozoide, son los gemelos idénticos. Ajá. Y se hacen en los gemelos disigóticos, que son los que vienen de 2 óvulos, 2 espermatozoides, que son los famosos cuates. Además compartieron la casa. Nada más compartieron el horno. Ok. Y entonces ahí justo tú ves la concordancia. Es decir, los monocigotos tienen, los que comparten este gen, los dos presentan la misma enfermedad, tú hablas de una concordancia muy alta, es decir, los genes tienen mucho que ver. Pero tú los comparas con unos disigotos, es decir, los cuates, y es como cualquier otro hermano. La concordancia es del 20%. Tú dices, ay, pues la genética no tuvo tanto que ver, sino el ambiente. Entonces, esto es básicamente algo bien importante, porque para muchas enfermedades con las que convivimos a diario, diabetes, hipertensión, dislipidemia, etcétera, son multifactoriales. O sea, va a depender tanto tu genética como el ambiente, pero lo que más pesa es el ambiente. Y hablando, por ejemplo, de condiciones, no de enfermedad, por ejemplo, la longevidad, lo que se sabe es que el porcentaje de tu genética que determina cómo envejeces va a ser entre el 25 y el 40%. Y a esto, y aquí voy a meterme en algo como más complejo de la genética, que se llama heredabilidad, que no es lo mismo que herencia. La heredabilidad es el porcentaje de una condición que se debe a tu genética. Entonces, ¿qué de la longevidad está determinado por tu genética? El 25 al 40%. No quiere decir que se hereda un 25 a un 40%. No es que tu mamá tenía un 40% de su genética, entonces te la heredó. No, eso es herencia. Esto es heredabilidad. ¿Qué porcentaje de tu aspecto en el envejecimiento está determinado por tus genes? El 25 al 40%. Todos quisiéramos que sea el 90%, si vienes de una familia que tiene estos buenos genes. Y si no, el 5. Y si no, gracias, no quiero. Entonces, si solo el 25 al 40% que está determinado por tu genética, ¿qué es lo demás? El ambiente. Ya no le podemos echar la culpa a nuestro árbol genealógico. A mí me encantaba decir, no, mamá, pues es que me hubieras heredado unos terrenos, me heredaste esto. Claro. Y realmente no tiene tanto que ver así. Nosotros podemos crear un ambiente diferente. Y claro, por ejemplo, yo vengo de una familia que es, o sea, tragaños, como dicen, ¿no? Pero tú lo mencionabas, viste a 2 gemelas, ¿no? Pero la una fumaba, se exponía al sol y así, pues va a estar arrugada, va a aparentar más edad, y su hermana idéntica no tuvo esa exposición, pues entonces va a tener otra manifestación de esa misma genética. Claro. Entonces, esto es como muy importante, porque entonces no puedo cambiar mi genética, no me van a dar algo externo que modifique mi gen, o me van a poner un suero multivitaminado que ahora es como muy famoso, o me van a poner células madre que, la verdad, quién sabe qué utilicen, porque todos nos queremos ver más jóvenes. Entonces eres presa fácil de tratamientos milagro o de opciones milagro, ¿no? Que te dicen, no, es que si es que te pones un suero vitaminado cada semana y que te hacen una determinación de lo que tú necesitas, te vas a ver más joven. No, porque si esa misma persona fuma, toma alcohol, no hace ejercicio, tiene una dieta alta en azúcares simples, le podrán poner todo el suero vitaminado del mundo que no va a haber diferencia. O se va a poner las mejores cremas carísimas y no va a haber diferencia. No, ya me lo ha dicho muchas veces, el doctor nos lo ha explicado, el tema de las cremas que no siempre y no todas tienen un impacto a ese nivel. Por otro lado, el tema de eso, ¿no? Del cuidarse, no solo el gen, que como ya nos aclaraste, no tiene nada que ver, pero también sí hoy hay fármacos y medicamentos que hablan de mejorar tu longevidad a nivel celular, no solamente a nivel corporal, a nivel externo, sino a nivel... ¿Y cuáles son más o menos los fármacos? Ahí viene un punto importante. Para poder determinar si es que hay fármacos o vas a tener opciones externas que cambien esta manifestación de los genes, lo primero que se hicieron fueron estudios de encontrar cuáles son estos genes y en qué rutas actúan. Entonces se han hecho secuenciaciones masivas en grandes poblaciones y justamente comparando, ¿no? Para ver qué encuentras aquí, qué encuentras o qué no encuentras.
Hay un estudio grande, importante, que se publicó el año pasado, en donde hay cientos de genes que se han encontrado, porque además dependen de las poblaciones. No es lo mismo una determinación de variantes genéticas en una población hispana, que en una población caucásica, que en una población indígena, negra, etc. Entonces, lo que se hacen son después metaanálisis y ves qué genes se han repetido. Aproximadamente hay 50 genes que se repiten en algunos de estos estudios, o sea, son 50. Y de estos, ¿en qué rutas están? En las rutas de cómo funciona el ciclo celular, es decir, la división de la célula. Tiene que siempre seguir una ruta y tiene que ser adecuada. Si es que algo se altera ahí, ¿qué es lo que ocurre? Cáncer, ¿no? O sea, sería el otro espectro de esta línea. Genes que están relacionados con el metabolismo de la insulina, de las lipoproteínas, es decir, colesterol, triglicéridos, ¿no? Y por otro lado, los que van a estar relacionados en general con la estabilidad de la célula, es decir, que no se muera. Y estos genes, pues los que más se repiten son el gen de la ApoE, que es un gen que está íntimamente relacionado con el metabolismo de los lípidos, y por otro lado un gen que se llama FOX, y va a estar relacionado con el envejecimiento celular que lo lleva a apoptosis. Entonces, ¿qué tratamientos tú pudieras usar que actúen a ese nivel? Todos están en fase experimental. Eso es otro punto importante, porque si ya les están comercializando la receta mágica, es falsa. Okay. Eso es muy importante que lo aclaren. ¿Experimental? ¿Qué tan experimental? O sea, experimental sigue en fase de animales. Se han visto en Drosophila y siempre se utilizan ratones, ¿no? Sí. Ahí sigue. Okay. Hay fármacos antibióticos, antimicóticos, como la rifampicina, que ha sido uno de los que, se estudió en su momento, y se pensaba, bueno, sí, si tienes como esta actividad, ¿no? O tiene un impacto aquí. Está en fase experimental. Okay. Los efectos adversos se ven todavía mucho mayores, entonces, por lo pronto, fármacos se están investigando. Que actúen en qué líneas, en líneas que permitan que una célula no muera. Ahora, si tú perpetúas la vida de una célula, corres otro riesgo, y es que se vuelvan, o son las células que van a proliferar y proliferar y proliferar y te puedes ir al otro lado. Exactamente. Entonces también, y me olvidaba, otros de los genes que están involucrados aquí son todos los que están relacionados con la génesis tumoral. Entonces P53, todos los genes que se han visto relacionados con ciertos tipos de cáncer, ¿no? Los que están en estas rutas que controlan el ciclo celular. Pero yo lo que quiero aquí como más importante, sí se está haciendo investigación, se están utilizando ciertas poblaciones, hay poblaciones muy longevas, y yo soy ecuatoriana, y en Ecuador particularmente, en una provincia que se llama Loja, hay una investigación súper importante, porque hay una población, es la población centenaria más grande del mundo. O sea, que llegan a 100 años. Los lugares azules, ¿no? Son los lugares azules. O sea, ahí se están haciendo estudios de ver qué pasa genéticamente, ¿no? Y luego, bueno, hablaremos un poco más de este tema con respecto a qué es lo que se ha relacionado con esto, pero los estudios para longevidad son experimentales en cuanto a fármacos. Lo que se sabe con evidencia durísima es el ambiente es el que modifica la expresión de esos genes. Incluso en algún momento hablamos de algo en otro capítulo, una cosa muy polémica que de repente la gente dice, hasta en un cierto momento ya de la vida celular, no que es que no debes hacer, pero puedes llegar a ser riesgoso hacer mucho ejercicio, porque el matar células también llegado a un cierto momento que tú no tienes la capacidad de regeneración, igual lo podemos llevar a células que se reproduzcan ya con un código alterado, y eso nos puede llevar a cáncer también. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? Es porque mucha gente cuando hablamos dice, ¿cómo? ¿Dejar de hacer ejercicio? Y le digo, no es dejar de hacer ejercicio, pero tenemos que tener una balanza donde diga qué tanto, a qué edad y por qué sí y por qué no. Eso es importante y podemos hablar lo que es el envejecimiento, empezando desde ahí. El envejecimiento es cuando tu cuerpo llega a un nivel de energía bajo, cuando el metabolismo o la fisiología comienza a declinar y el equilibrio entre el estrés también declina. Según la literatura, el envejecimiento
empieza después de la etapa reproductiva. Porque, digamos, fisiológicamente, metabólicamente, hablando de conservación de especie, no nos metamos en la parte ética, moral, ya porque los humanos tenemos otra, pero pensamos en otros animales. Después de que hay reproducción, digamos, pues ya el cuerpo decae porque ya, digamos, pasa de esa función, ¿no? Entonces, lo que se ha visto es que estos genes, lejos de ser genes de la longevidad, son genes de salvataje. Tienes más genes que salvan a esta degradación, sería del mismo cuerpo que va hacia otro lado. Fármacos que actúan en todo lo que sea mejorar el metabolismo, disminuir enfermedad cardiovascular, disminuir complicaciones de enfermedad renal, insuficiencia cardíaca, etcétera. Todos estos fármacos están en pro de que haya mayor longevidad, pero no porque mejora las células, sino porque disminuye el riesgo de lo que causa su afectación. Okay. Que es estrés oxidativo, inflamación, son preventivos. Okay. Entonces, obviamente, si tú no tienes estas enfermedades o tomas fármacos que te mejoran el riesgo de esas enfermedades, pues tienes menos mortalidad. Si tienes menos mortalidad, tienes más longevidad. Hablando específicamente con esta base, hablando de lo que comentabas, no es lo mismo un cuerpo de un hombre de 35 años o de 30 años que hace cierta actividad física, que tiene ciertos requerimientos nutricionales, a que si eso mismo, por ejemplo, él requiere una dieta hiperproteica, quizás requiere también calorías o carbohidratos sanos, ¿no? Y de buena calidad. ¿Por qué? Porque hace actividad física, corre medio maratón, entonces obviamente el cuerpo que tiene ese requerimiento, esta misma persona, cuando pasan 30 años, pues entonces ya va a estar en los 60, supongamos que pasan 40 años, va a estar en los 70. Si come la misma cantidad de proteínas, teniendo una función renal que por la misma edad va a ir para abajo, si tiene una dieta hiperproteica, pues va a alterar la función renal. Okay. Es más o menos lo que estamos hablando la otra vez. Y si ese mismo hace la misma cantidad de carga de ejercicio teniendo 70 años, ¿qué va a pasar con ese corazón? Si, por ejemplo, ya tiene alguna alteración vascular, ¿no? Por la misma edad, pues probablemente ese exceso de ejercicio genere un riesgo cardiovascular. Entonces, todo tiene que ser acorde a la edad y a cómo ese paciente o cómo esa persona va a vivir su vida. Entonces, obviamente, él que tuvo en sus 30s va a tener mucha más resistencia que alguien que a los 70 años nunca hizo ejercicio. Si es que a los 70 años se quiere poner a hacer ejercicio por primera vez, en una semana quizás tenga una lesión grave o tenga un evento coronario. Entonces, todo va a depender de cada persona. Eso es muy interesante. Una pregunta, Emi. Veo que hoy hay muchas pruebas para ver que te sacan sangre, te mandan a Estados Unidos para definir finalmente tus tendencias de enfermedades, de eso. ¿Hay algo llegado a esa edad que genéticamente podemos hacer algún mapeo, algún estudio para definir, oye, ¿sabe qué? Estamos en esa etapa de la vida, lo cual tenemos que, ojo, tomar cuidado con esas cosas, ¿no? Con una ingesta excesiva de proteína, con una exposición tan fuerte al ejercicio, o eso finalmente es un poco más observacional, o hay una forma de mapearlo genéticamente. Eso que dices es súper interesante porque ahora estos estudios genéticos los puedes encontrar hasta en gimnasios, que te ofrecen estos estudios que te dicen, te voy a decir qué riesgos tienes, cuál es el ejercicio que es mejor para ti, cuál es, o sea, con base en tu genética te voy a decir qué hacer. Obviamente eso suena maravilloso. Exacto. Y eso vino incluso o salió a partir de estos estudios de ancestría que se hacían y que se pueden hacer, ¿no? Y te dicen qué porcentaje tienes de dónde. Estos mayoría de kits que te ofrecen, primero, como yo les decía, la genética es población dependiente. La mayoría no son hechas en población hispana, ni latina, sino son caucásicas, hay muchas asiáticas, ¿no? Hay un investigador que ahorita se me fue su nombre, pero él se hizo este estudio con diferentes paneles. Se hizo con uno de Estados Unidos, con acá. En cada uno le dijeron diferentes cosas, porque van a ser población La tabla de dependiente. comparación. Exactamente, o sea, en el kit de Asia le decían, eres intolerante al gluten, no comas esto, sí come esto, no sé qué.
En el de Estados Unidos le decían otra cosa. Y es justamente para la comercialización de estos, se escucha maravillosa. Pero ahora, eso igual solo determina variantes de riesgo. Pero las variantes de riesgo no son igual para todas las poblaciones. Entonces, ¿realmente útil? No. Ahora, digamos que te dan el resultado y te dicen, tienes que hacer ejercicio aeróbico, anaeróbico, tienes que dejar de comer grasas saturadas, tienes que comer más vegetales, tienes que controlar la ingesta de frutas a tanto y tienes que hacer, qué sé yo, no sé, alguna otra modificación, consumir menos almidones. ¿Vas a bajar o no vas a bajar de peso? Pues sí, ¿no? Seguramente si alteraste tu estilo de vida. Entonces, aunque no te lo hubiera dicho la genética, la recomendación es la misma. Entonces, como tu longevidad va a estar determinado por esto, ¿no? ¿O qué tal? Te dice, tienes que hacer ejercicio de alto impacto, pero tú tuviste una lesión en tu rodilla por ABC. ¿La vas a hacer? No. Entonces, sin duda, lo que está viviendo esa persona y cómo se manifiesta, ¿no? Te dice, tienes que tener un consumo alto en proteínas, ¿no? Por tu genética. Okay. Te hacen un estudio de función renal y en el estudio de función renal te dice que tienes una tasa de filtrado glomerular ya limítrofe. ¿Le vas a dar un exceso de proteínas? No. Entonces, en esto sigue primando la parte clínica de cada paciente. Es importante para que todo el mundo sepa. Entonces, finalmente, eso que dices, creo que es súper importante porque la gente confía mucho en esos mapeos genéticos hoy, ¿no? Entonces, finalmente, lo ideal es que consulte cada especialista en su área, ¿no? Y que finalmente, juntando la información de cada especialista, hagan ahí sí, más o menos, no como tu mapeo genético, pero sí tu rutina de vida que tienes que llevar para ese momento, ¿no? Sí. Esto existe otra forma de hacerlo. Entiendo que estos kits, estos mapeos genéticos genéricos, pues no funcionan. ¿Pero hay forma de hacerlo de manera individual? Para enfermedades multifactoriales, no. Ok. Los kits genéticos, estudios genéticos, hay muchos estudios porque además no es que hay un estudio genético. O sea, hay estudios que van desde ver los cromosomas así como cada cual, que es el famoso cariotipo, que quizás algunos lo habrán escuchado alguna vez. Hay secuenciación, o sea, hay diferentes estudios genéticos, no hay uno solo. Y esos tienen indicaciones, así como, por ejemplo, una radiografía de tórax. Tú dices, si es que el paciente viene con esta sintomatología, le pido una radiografía de tórax. Pero si viene con esta otra, le pido una tomografía. Y si viene con esta otra, le pido, no sé, estudios bioquímicos. Lo mismo pasa en la genética. Entonces, la mayoría de estudios genéticos tienen que ser dirigidos a algo en particular. Y van a ir determinados hacia enfermedades genéticas donde un gen es el alterado. Entonces, por ejemplo, te pongo un ejemplo, cáncer de mama, ¿no? Esta es una mujer de 30 años con cáncer de mama bilateral, la hermana murió con cáncer de mama, la mamá murió con cáncer de ovario, la abuelita tuvo cáncer de mama y una tía tuvo melanoma. Obviamente te está diciendo, eso no es lo común, cumple criterios para un estudio genético de determinación de cáncer hereditario. Okay. Esa misma mujer viene, es el único caso en su familia, es unilateral, tuvo consumo de hormonas durante mucho tiempo y no tiene ningún otro antecedente, esa persona no tiene indicación para hacer el estudio genético. Entonces, los estudios genéticos van determinados por la clínica. El paciente viene así, le pido este. Pero para condiciones multifactoriales, como diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad, qué ejercicio tengo que hacer, qué riesgo tengo de padecer, no sé, todas estas enfermedades en mi vida, la verdad, no. Okay. No estaría indicado. Suena hermoso, porque además tú quieres que alguien te diga, tu genética dice que saltes 5 veces y no 7, ¿no? Claro. Porque a todos nos gusta que nos digan cómo hacer, pero la respuesta ya la sabemos. Sí. Es cambios de los hábitos con base en cómo estás. Por otro lado, llevando al área de tratamiento, creo que hubo una evolución muy grande. Por ejemplo, nosotros que vemos en nuestro ámbito de la cirugía plástica, que yo me acuerdo, en el tema de los cánceres. Por ejemplo, yo me acuerdo que antes te subdividían el cáncer de mama en 3, 4 subtipos y de ahí elegías el tratamiento y se acabó. Y muchos de los tratamientos eran tratamientos
muy agresivo de extirpación completa de la mama con pectorales, con ganglios y todo. Y a partir de ahí creo que empezaron los estudios de inmunistoquímica, que te abrieron mucho más un abanico de subtipos de cáncer donde digo, oiga, para con lo que estaba explicando, ¿no? Yo creo que va así. Para ese subtipo, finalmente, que estaba dentro de uno de los tipos grandes, que antes le mandaba a hacer una cirugía muy grotesca, muy grande, no. Aquí, ahí sí la parte genética, yo creo que, ¿sabes qué? No necesitas hacer una extirpación, un tratamiento tan pesado o tan grande. Entonces, Y ahí es la parte genética hablando del tumor. ¿A qué me refiero con esto? El 90% del cáncer de mama no va a ser hereditario, sino el error, si hay un error genético, pero solo en las células de la mama. Y el 10% va a ser un cáncer hereditario, es decir, el error vino en toda la fábrica y tienes predisposición altísima de desarrollar cáncer. Ese es el famoso del BRCA1, BRCA2 de la Angelina Jolie, que se hizo famosa por esto, ¿no? Y otras actrices, y que no son los únicos genes, pero ese es el cáncer hereditario. Para la mayoría de cáncer de mama ocurre lo que tú comentas. Se hace un estudio genético, pero ya no de todo el material, sino de ese tumor. Y ese tumor te dice, me dañé aquí, 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 aquí. Entonces tú puedes decir, el tratamiento va entonces aquí, aquí. Y ya no haces esos tratamientos genéricos, que eran muy mutilantes. Y qué bueno que tocas el punto de cáncer, porque cáncer es como lo opuesto a la longevidad. Por eso la mayoría de genes que están relacionados con la longevidad, más bien están relacionados con que el ciclo celular esté estable y por otro lado que haya una adecuada reparación celular. La longevidad está determinada por qué tan bien se mantiene esa célula a través del tiempo. Nuestro cuerpo sufre mutaciones todo el tiempo, todos nosotros, pero el cuerpo tiene un sistema de reparación, son los sistemas de reparación del ADN. Se dañó aquí, lo pegan, ¿no? Y lo arreglan. Si tú tienes una alteración en la reparación del ADN, pues tienes más riesgo de tener enfermedad, tienes más riesgo de que esta célula se descontrole y tienes más riesgo de cáncer, menos riesgo, o sea, menos probabilidad de longevidad. O sea, son como dos lados de la misma moneda. Y entonces esto es importante, ¿no? Tomarlo en cuenta porque muchos de estos se van a regular con el medio. ¿No? Si fumas, tienes más riesgo de cáncer pulmonar que si no fumas. ¿No? Si es que fumas, tienes más riesgo de cáncer de colon que si no fumas, ¿no? Si tienes, o sea, cada uno de estos componentes también van a impactar en la genética. Entonces, la verdad es apasionante este tema, pero yo creo que es muy importante el resaltar la importancia de que tus hábitos, a pesar de que tu genética tenga una buena genética para la longevidad, quienes van a permitir que estos se expresen o no, van a ser los hábitos. Bueno, eso queda clarísimo para la gente, ¿no? Yo creo que es muy importante. Como dices, yo creo que mucha gente seguramente ha de haber llorado, sí, porque he dicho, todo el mundo cree que, no, es que tengo genética buena. Entonces, como dices, alguna vez alguien comentó eso, ¿no? Es que mi abuela murió a los 90 años y fumaba 3 cajetillas de cigarro al día y nunca tuvo cáncer de pulmón, ¿no? Pero finalmente dice... Y luego pasa que alguien a los 30 años tiene un cáncer de pulmón fulminante y nunca fumó, ¿no? Eso lo pasó en nuestra familia. Fue una tía que tuvo un cáncer de pulmón fulminante y nunca fumó en la vida, ¿no? Y en cambio mi abuela del otro lado fumó toda la vida y murió con 90 años sin cáncer de pulmón. Pero lo que dice la gente es, finalmente, bueno, hubiera vivido 120 si no hubiera fumado las 3 cajetillas de cigarro, ¿no? En vez de 90. O quizás fumaba, pero no tuvo nunca diabetes, y no tuvo obesidad, y no tenía dislipidemia. O sea, es la suma de alteraciones externos lo que hace que el pronóstico sea mejor o peor. Y habrá gente, como tú dices, que se sale de la regla, ¿no? Como que, fumó toda la vida, tomaba todos los días, así, y llegó a los 80, Así es. ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si no? O sea, ojo, yo creo que hay que tener cuenta en eso, para la gente tiene que tener muy claro eso, que tiene que ver con un factor del entorno, ¿no? Yo creo que este tema justifica mucho lo que hemos hablado siempre como de vida saludable, pero desde la parte de justificarlo en la genética, o sea, que también está involucrado y que también es muy cierto, nos la pasamos diciendo, es que mi genética, mira, por más que yo quisiera, tengo una genética pésima que no me ayuda y cosas así, ¿no? Cuando realmente nosotros podemos preparar el entorno, modificar el entorno para que tengamos todos los beneficios que se pueden dar. Y la verdad es que eso justifica mucho desde otro punto de vista. Habríamos hablado de que hacer ejercicio, por ejemplo, reduce el estrés, mejora el estado mental y también tener una buena alimentación, etcétera, etcétera. Pero incluso genéticamente también tiene una influencia
Y por eso debemos de tomar este cambio de hábitos. Y tomar en cuenta que esta manifestación de tu genética, digámoslo así, o la expresión de estos genes, está determinada desde que estamos en el útero. Y a eso se le conoce como programación fetal, ¿no? Que eso es otro punto también. O sea, pongámonos en el extremo de la longevidad hablando de tiempo, ¿no? Un embrión. O sea, sería como el otro extremo de una persona centenaria, ¿no? Ajá. Cuando un embrión, su ambiente, ¿quién es? Su mamá. Ese embrión o feto nunca va a tener el mismo entorno si su mamá es deportista, no fuma, no ha fumado nunca, se queda embarazada con buenos niveles de vitamina D, tomó ácido fólico 3 meses antes de quedarse embarazada, está en un peso normal, grasa visceral bajísima. Ahora pensemos en el escenario en que se quedó embarazada, teniendo sobrepeso u obesidad, Uso de drogas. tuvo drogas, nunca tomó, tiene los niveles de vitamina D bajísimos, No tomó ácido fólico. no tomó ácido fólico, tiene como tal un ambiente metabólico mal, ¿no? Come muchas grasas saturadas. Incluso tenía diabetes sin saberlo cuando se quedó embarazada, ¿no? Porque nadie piensa que a los 30 ya puedes tener y probablemente lo tenía. ¿Cómo creen que van a estar la expresión de los genes de ese feto? El feto se pone en un modo de supervivencia, entonces se programa para resistir el medio adverso. Entonces, expresa ciertos genes para sobrevivir en ese medio. El problema es que lo programa metabólicamente para cuando sea adulto también desarrollar diabetes, hipertensión, obesidad. O sea que la mamá sí puede. O sea, puede revertir puede eso. programar, Programarte. exactamente, puede programar. Ah, bueno. Pues entonces fue que escuchen las mamás que están embarazadas que tú sí puedes programar mejor ahí cuál va a ser la calidad de genética de tu hijo. Obviamente, si ese niño a los 30 años ya tiene, o sea, además vivió en ese mismo medio, entonces si esos genes ya estaban programados y además tiene obesidad y además no hace ejercicio, ¿no? A los 30 años va a tener enfermedad metabólica y va a tener complicaciones. ¿Cómo va a estar la longevidad de esa persona? Claro, pues, Bajísima. Bajísima. En cambio, si lo vemos del otro lado, siempre hay que poner como los dos escenarios. Nos encantaría a todos estar en el primer escenario. El problema es que este mismo medio en el que vivimos es un ambiente obesigénico, ¿no? México tiene un enorme consumo de refrescos, el mayor del mundo. Sí. ¿No? Como son 274 litros per cápita por año, ¿no? Tenemos consumo enorme de almidones, grasas que no son saludables, ¿no? Toda la parte de consumo de azúcares simples. Entonces, vivimos en un medio obesigénico. A eso súmale que tenemos factores de riesgo, de predisposición para desarrollar enfermedad metabólica. Y luego queremos que nos den una crema para no tener arrugas. Entonces, así pasa mucho. ahí es cuando entramos en esto. Por eso decía que iba a romper muchos corazones, porque a todos nos encantaría una receta mágica. Ah, no, entonces te pones eso, haces esto, cambias tu genética. ¿La cambias? Sí, cambias el hábito. Y créeme que es una cosa que hablo mucho a los pacientes en el consultorio cuando llegan, y siempre les digo, hago una comparación, siempre les digo, cuando tú agarras 2 mujeres a sus 17 años y a una la tratas bien, pones el ambiente correcto, le pones protector solar, le pones las cremas correctas, y la otra no le pasa nada, lo puedes pasar incluso popó de pájaro en la cara. Básicamente en ese momento las dos se van a ver muy parecidas, no va a haber una diferencia importante las dos. La diferencia se va a ver cuando las dos tengan 40 años, de la que se cuidó desde los 18, porque justamente hizo el ambiente correcto para todo el envejecimiento o toda la longevidad de su cara, diría así, ¿no? Entonces, porque luego pasa que llega en el consultorio y dice, oye, es que quiero tener la cara de la señora que está sentada ahí le digo, bueno, voy a ver que no, pues, ella se cuida desde los 20 años, o sea, sí podemos mejorar tu cara, pero ella ya lleva 20 años ganando ese factor, ese ambiente ahí que le ayuda, ¿no? Entonces, justamente una expresión importante de eso. Doctora, hay un tema que se está viendo mucho en redes sociales que tiene que ver con los telómeros y su tamaño. ¿Qué hay de cierto con esto? De que dependiendo del tamaño, bueno, si nos explicas qué son y qué tanta relación hay realmente con el tema del envejecimiento y la longevidad. Eso sí es cierto. Okay. En los cromosomas, los cromosomas son estas estructuras en donde está empaquetado el ADN. O sea,
estos 2 billones de letras que componen el código genético están empaquetados en 46 cromosomas. Okay. Entonces, en ciertos cromosomas, que son los cromosomas que no tienen brazos largos, porque tienen como brazos cortos y brazos largos, hay esta estructura que es material genético igual, que forman los telómeros. Hagan de cuenta que son como unas antenitas que están encima de estos cromosomas. Con el paso del tiempo se acortan los telómeros. Normalmente, todos nosotros. O sea, el hecho de que pase el tiempo hace que estos se vayan recortando en tamaño. No se pierde material genético codificante, es decir, se pierde este material genético, no pasa nada, es un proceso, digamos, normal del envejecimiento. Entonces, se ha visto que cuanto más acortamiento de telómeros hay, pues hay mayor proceso de envejecimiento. Pero esto muchas veces también va a estar determinado por el ambiente. Entonces, que tú me digas, te vas a tomar esta agua y se van a crecer los telómeros, o sea, imagínate, tendrías que generar moléculas de ADN que estén en ese lugar. No hay manera. Y que aparte corran a través del sistema digestivo, Claro, y que la que entren absorción... a cada célula. Ahí te das cuenta cómo es bien fácil caer en estas cosas que te dicen, no, o sea, si a mí me dirían, no, sin saber, tómate esto, ¿no? Saltando en un pie y van a crecer todos tus telómeros y vas a tener una mayor longevidad, dices, lo hago. Claro. Pero ya cuando te pones a pensar que tendrían que sintetizar material genético no codificante, que se restablezca en ciertos tipos de cromosomas, te das cuenta y es como, no, pues ya hubiéramos curado todas las enfermedades si tuvieras ese nivel. Lo que sí es cierto es que el acortamiento de telómeros va de la mano con la longevidad. Okay. Hay acortamiento de telómeros por el mismo proceso del tiempo, el paso del tiempo. ¿Hay forma de que prevengamos este acortamiento de los telómeros? Con los hábitos. Doctora, si te parece bien, para que vayamos cerrando el episodio, porque yo creo que de este tema, doctor, podemos hacer varios episodios, porque la genética es algo a lo que le damos mucho peso, incluso sin conocerlo, incluso sin ser un especialista, le damos mucho peso a la genética, incluso en los dichos populares, hablamos de la genética porque entendemos a grandes rasgos que todo está determinado por, ¿no? Entonces, el justificar todo esto y decirle a la gente que nos escucha, no, incluso por genética debemos de hacer ejercicio, incluso por genética debemos de alimentarnos bien. ¿Cuáles serían 3 recomendaciones que genéticamente, o para cuidar o apoyar nuestra genética, le podríamos dar a las personas que nos escuchan y nos ven? Creo que esto es importante porque los genes que han estado relacionados con menor longevidad son los genes que se relacionan con alteración en la insulina o resistencia a la insulina, en la acumulación de los lípidos y en el hecho de que haya sobrepeso u obesidad, ¿no? Entonces, lastimosamente vuelvo a lo mismo, aunque les decía rompiendo corazones, si es que nosotros tenemos adecuados hábitos con respecto al consumo de carbohidratos, ¿no? Y ahorita creo que lo veremos igual un poco después, pero esto es la parte importante, como estos genes están relacionados con el metabolismo que está a su vez relacionado con las enfermedades que todos vemos todos los días. Diabetes, hipertensión, el colesterol alto, ¿no? Los triglicéridos altos. Entonces, mi recomendación es, primero, tenemos que modificar, y no pensándolo de manera restrictiva, de nunca más me voy a comer un pastel, ¿no? Sino que modificar esos hábitos, activar el cuerpo, ¿no? Y creo que eso nos cae a todos, incluso a mí misma, porque son cosas que son complejas de hacer. Segundo, tú mencionabas que nos gusta achacarle a la genética porque nos conviene. Claro. O sea, es más fácil decir, no, pues ya, yo genéticamente soy de huesos anchos. Es como decir, es que soy de hueso ancho, por eso. Entonces, y puedes tener una contextura así, no quiere decir que eso justifique que tengas el 20% de grasa corporal total. Entonces, aunque tengas una estructura ósea, digamos, que te haga ver más corpulento. Y el otro punto, y que para mí es importante, no caer en productos mágicos. Súper. O sea, para mí eso es algo, porque creo que se aplica no solo en esta parte de envejecimiento, en todo. Todos quisiéramos una píldora mágica para bajar de peso, para tener mejor estructura física, para tener mayor adaptabilidad al ejercicio, para lo que sea. Cuando
cuando hay un fármaco o algo mágico que sirve para todo o que cura todo, es igual a no sirve para nada. Uh-huh. Entonces, tratar de siempre ver especialistas, ¿no? Certificados. Ahora con esto de influencers, coaches y tanto, se ha perdido mucho la línea entre qué es de evidencia, qué es de experiencia, qué realmente está justificado, qué no. Y siempre investigar un poquito más, ¿no? Para no caer en productos milagro que muchas veces no van a cambiar como la historia natural, ¿no? Y cuidarnos, si es que hablamos de longevidad, cambiar de hábitos. Creo que nos has dado una gran clase y otra gran justificación para cambiar de hábitos. Doctor, ¿algo más que te gustaría agregar? Nada que agregar, nos dejó clarísimo y justamente lo que venimos hablando en todos los capítulos de todo lo que se vende en internet, ¿no? Sí. Buscar profesionales, de aquí llevamos lo mismo que casi todos los capítulos, buscar los profesionales adecuados, ¿no? Checar todo lo que estás viendo en internet, volver a pesquisar 2, 3 veces lo que están hablando y obviamente, como dices tú, yo soy de la misma cosa, productos que te ofrecen milagros rápido, fácil, en un segundo, pues ojo, hay que ver, no es así la vida, no hay todo un contexto para llevar hacia adelante. Entonces, súper bien, padrísimo el capítulo. Muchas gracias, doctora. Gracias. Doctora, ¿dónde podemos buscarte si quisiéramos saber más sobre el trabajo que tú haces? Si quisiéramos alguna consulta, alguna cita, ¿dónde podemos encontrarte? Perfecto, yo estoy en Ciudad de México, doy consulta en Ginemedic, así se llama, está en la Roma, doy consulta tanto de genética médica como perinatal. Y bueno, mi teléfono es 55 33 51 70 28. Y en redes sociales estoy en Instagram como dra.emiarteaga, todo junto, y en Facebook como doctora Emilia Arteaga, me pueden encontrar. Ahí están las redes sociales y el teléfono de la doctora. De todos modos, para los que nos están viendo por YouTube, pues aquí están apareciendo para que puedan contactarla si tienen dudas. A mí esto de la genética perinatal me parece algo que nos puede ayudar a prevenir varias cosas. Entonces creo que está interesante que las mamás que nos escuchan vayan y saquen una cita. Pero también para el tema de longevidad y vernos siempre bien, por eso es que nos acompaña también el doctor Marco. Doctor, ¿a usted dónde lo podemos encontrar? Igual, nosotros nos pueden encontrar por las redes sociales, doctor, también DR, M. Santana. Igual ahí podemos platicar mucho sobre las cosas que se pueden hacer para tener una longevidad externa y de la parte de belleza del cuerpo. Perfecto. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, doctora, por aceptar esta invitación. Y gracias, doctor, porque aquí seguimos conduciendo esta temporada del podcast. No pierdan, ¿no? ¿Cómo? Que no la pierdan, está muy buena. No, está muy buena. No se pierdan cada episodio, les aseguro que está muy, muy buena. En el caso de nosotros, ya saben que nos pueden encontrar en TikTok, en Instagram y en YouTube. En el caso de MSG, estamos como Medical Corp Oficial. Ahí nos pueden encontrar esas 3 redes sociales. Y en el caso de André, nos pueden encontrar como André Productos. Ahí subimos información igual sobre vida saludable, sobre temas médicos, desde luego que acercándolo al público en general para que se enteren sobre algunas cirugías, cómo se hacen, etcétera. Les aseguro que todo el material que subimos a través de las redes sociales les va a interesar muchísimo, y también a través de YouTube, donde pueden encontrar este episodio, que también lo pueden encontrar para escucharlo en cualquier plataforma de podcast. Así es que creo que eso es todo. Recuerden, como les digo en cada episodio, que un podcast o un video no sustituyen la cita con su médico. Soy Iván Urberto y nos vemos en la próxima. Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales, @Medical Group Oficial, y en nuestro canal de YouTube, @Medical Corporation Group. No olvides suscribirte y darle clic a la campanita para enterarte de nuevos episodios. Te recordamos que este podcast está hecho en colaboración con André Productos Desechables y puedes encontrarlos en redes como @AndréProductos. El contenido de este podcast o video no pretende sustituir la consulta con tu médico. No se debe considerar como consejo médico y no tiene tal finalidad. Producido por Medical Corporation Group y André Productos Desechables.